Yo creo que estamos grabando ahora. Sí, señor. Así que se me oye muy bien, pero otra cosa es que me entendáis, que sin barbaridad. Si se me entiende como un libro estampado. A ver, vamos a ver. Esta clase la hemos titulado de fuerza activa y autopoiesis. Palabras donde los hayan. Fuerza activa, ¿sabéis cómo se escribe? Autopoiesis. También lo sabéis, porque acabo de meterlo en el chat, ¿vale? Autopoiesis. Vamos a hablar de esto a sugerencia de algunos de vuestros compañeras, que la semana pasada lo pidieron, y lo cierto es que no nos viene mal a estas alturas del curso hablar de estas cosas. ¿Os suena esto de la fuerza activa? ¿La habéis localizado dentro de la República a los fines, los que estáis trabajando en ese sentido? ¿Alguien lo ha localizado dentro del libro? No, bien largo no lo ha localizado. Martí, sí, bueno, da igual que lo hayáis localizado, os lo explico igualmente y os lo contextualizo. Vamos a ver. Esta es una de las ideas más importantes y más pregnantes, me gusta a mí decir siempre, más preñadas de consecuencias que vais a encontrar en todo este curso de teoría del arte, me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque de hecho afecta no solamente a la concepción que tengamos del arte, de la sensibilidad o de la estética, sino afecta a la concepción misma que tenemos del mundo en su conjunto, y mira qué grande, y a la concepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestro quehacer. Me explico, es muy sencillo. Durante toda la Edad Media, obviamente pues precede un poco como esa especie de sopa originaria a la modernidad en la que nos centramos, durante toda la Edad Media los teólogos manejaban dos conceptos de naturaleza. Aunque me quede muñeco en el vídeo, ignoradme, yo sigo hablando. Manejaban dos conceptos de naturaleza. Uno era el de natura naturata, naturaleza naturada, y otro era el de natura naturans, o naturaleza naturaleante o naturante. Para los que recordáis algo de latín, la diferencia, también se ha trasladado luego a los idiomas modernos, al español o al catalán, ¿no? La diferencia entre el participio y el gerundio, natura naturata, es una naturaleza acabada, es una naturaleza tal como podríamos de alguna manera verla si fuésemos capaces de hacer una foto fija y dejarla congelada. Esa sería la naturaleza naturada. Y la naturaleza naturante, natura naturans, aludían, con ella los filósofos medievales, aludían a la capacidad que la naturaleza tiene para seguir siendo productiva, es decir, para seguir generando criaturillas y para seguir produciéndose a sí misma. Esto es muy importante porque según quien fuera el teólogo o el filósofo medieval que le diera caña a la naturaleza, entendía que lo que sucedía aquí en la Tierra, entre nosotros con nuestros cuerpecillos, era todo naturaleza naturada, o sea, acabada y de alguna manera congelada. Mientras que la verdadera naturaleza naturante, la verdadera natura naturans, era, sorpresa, sorpresa, Dios. Dios era el único que podía crear. Los otros éramos lo creado y Dios era el creador. Sencillo, ¿no? Pues bien, con parte de la Edad Media, en la República de los Fines veréis que hablo de Averroes, que era un filósofo andalusí, español, y parte de la reinterpretación que se hace de Aristóteles a través de los escritos que habían llegado mediante los árabes y mediante los árabes a España, bueno, a lo que en aquel momento el refrito de espacios que era en aquel momento y en este también España, pues a través de esa reinterpretación de Aristóteles se empiezan a cambiar las tornas. Se empieza a pensar que en este mundo de aquí abajo, bueno, podemos percibir algunas de las cosas que encontramos como si fueran naturalezas acabadas, ¿no? Pues objetos inertes, ¿no? Un cacho de piedra o algo así, pero que fundamentalmente lo que encontramos son naturalezas naturantes, natura naturans, ¿vale? Efectivamente, en el Enoci 2 lo que encontramos, la noción de que la naturaleza siempre está en evolución y nunca está acabada, es una noción muy moderna, ¿vale? Porque si te fijas en las raíces filosóficas o mitológicas de nuestra propia cultura, te encontrarás un libro muy influyente llamado la Biblia, que dice que el mundo se creó en 7 días y cuando se acabó de crear ya estaba creado y no había nada más que crear, ¿verdad? Claro, entonces todo eso tiene mucho que ver con la teología, tiene mucho que ver con nuestros propios relatos de origen, nuestros propios mitos, y tiene mucho que ver fundamentalmente con cómo nos producimos en tanto cultura estética y en tanto sociedad. ¿Vale? O sea, todos estos cuentecillos que os cuento, fundamentalmente tienen una lectura en tanto manera de entender
la sociedad misma y entendernos a nosotros mismos. Claro, cuando los filósofos averroístas y del primer renacimiento decían que aquí abajo en la Tierra había naturaleza naturante, o como dice M. Lenocitos, que la naturaleza siempre estaba en marcha, en evolución, querían también decir en clave que el poder creador, instituyente, la capacidad para inventarnos nuestras vidas estaba también en nosotros y que no hacía falta que bajara Dios para crearla, sino que ya lo teníamos nosotros contenido dentro de nosotros, de nuestros cuerpecillos. Hay un momento muy bonito en Enrique V, la obra de Shakespeare, en que ya hacia el final de la obra, ¿no? En que emparejan a Enrique V, que es así un poco guerrero, con la princesa de Francia, ¿no? Y mientras los políticos negocian, se quedan a solas Enrique V y la princesa. Claro, Enrique V, que es un golfillo, intenta darle un beso a la princesa, y la princesa dice: no, no, señor, esto no es costumbre en nuestra tierra, esto de besarnos antes de casarnos, ¿no? Y Enrique V, que es una aguililla, le dice: princesa, señora, lo que sea, las costumbres las hacemos nosotros. Nosotros somos los hacedores de costumbres. Pues bien, ese descubrirte a sí mismo, claro, Enrique V es rey, lo tiene fácil, pero ese descubrir a cada ser humano y a cada criaturilla como hacedora de costumbres, como que puedes generar tus propios ritos, tus propias rutinas, que te puedes hacer, que puedes construir tu mundo, eso es un descubrimiento fundamental del final de la Edad Media y del Renacimiento. Me he quedado más muñeco que de normal. A darme un golpecito. Toc, toc. ¿Vale? ¿Me seguís? Estén muy callados. Hola, ¿hay alguien ahí? Ya, vale. Perfecto. ¿En qué se había quedado muy muñeco todo esto? ¿En qué sentido esto es relevante para la estética? Pues vamos, de cajón. Es relevante para la estética porque de repente recordad los viejos principios también de los griegos, ¿no? De que el arte, ¿qué era el arte? La imitación de la naturaleza, ¿verdad? ¿Pero de qué naturaleza, camaradas? ¿De la que está acabada y hecha un guiñapo y una piedra congelada? No, error. El arte sería imitación de la naturaleza generativa, de la naturaleza naturante, o sea, de lo que había de productivo, de vivo y de potente en la naturaleza. Eso era el arte, la imitación de eso sería el arte, ¿vale? Si le llamas Blasco 104, si le llamas la imitación de la vida, pues sería, está bien, ¿no? Pero quedaría un poco, en fin, quizás ambiguo, ¿no? Si hablamos, en cambio, de la imitación de lo específicamente generativo que hay en la naturaleza, es más, te lo digo, tienes razón, es la imitación de la vida, evidentemente, pero de lo que se trata es de que el arte imite las diferentes formas mediante las que lo vivo se mantiene vivo y se produce a sí mismo en tanto vivo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo vivo vive de muchas maneras. Cada criaturilla vive a su albedrío, a su manera, y se produce a sí mismo. Con esto llegamos al segundo concepto que os quería introducir hoy, el de autopoiesis, ¿vale? Pero remato un poco esta cuestión y le entramos. Martí cambia la noción de naturaleza y la de arte, ¿vale? Porque de alguna manera, en gran medida, lo que se estaba trajinando con buena parte del arte medieval, pues tenía que ver un poco con esa especie todavía de temor reverencial, y de hecho eso seguirá durante el clasicismo y tal. O sea, pensaremos que podemos imitar las formas de los clásicos, pensaremos que podemos imitar las obras que son acabadas, podemos reproducir sus templos o sus esculturas, pero no nos coscaremos, no nos daremos cuenta que aquello en lo que de hecho hemos dicho que consiste el arte es en la imitación no de esas formas acabadas, sino de los principios que las animan, o sea, de lo que las vuelve interesantes, precisamente, ¿no? ¿Vale? Se cortó todo, no sé. En parte, Salguero, muy fino, muy fina ahí, se hereda parte de la metafísica del Dios creador. Es decir, se traspasa, y eso se ve mucho en la mística y en la filosofía del Renacimiento, así más platónica, se traspasa los atributos del Dios creador a el hombre blanco europeo creador, ¿no? Y es ahora el hombre, el genio del artista, tal como se interpretará más tarde en el romanticismo, el que tiene todos los atributos del Dios creador, ¿vale?
A ver, en los libros no había creación y tampoco había libertad individual. Bueno, no vamos a meternos mucho, mucho en griegos ahora, ¿vale? Me quiero centrar, hablaremos de eso, ¿vale? Cedona 8, pero me quiero centrar en esta noción de natura naturans, en cómo se convierte en el foco de aquello a imitar y por tanto en lo que define el arte, pero sobre todo os quiero poner de manifiesto que esto, y en eso consistirá la autonomía ilustrada, camaradas, esto no es más que una manera de hablar en clave para hablar de las sociedades mismas, de los ilustrados, de todas las tramas que se hacen para intentar, como Enrique V, ser nosotros mismos quienes hagamos nuestras costumbres y que no nos las den hechas una talla única y que nos sienten como el culo, sino que las hagamos nosotros, ¿vale? Entonces, eso en clave se construye a través de esa naturaleza naturante que se pretende imitar en el arte. Y el arte cobra una importancia fundamental porque de hecho es el único ámbito de la sociedad absolutista en la cual conservamos, por así decir, la potencia instituyente, la potencia de crear esas costumbres, ¿vale? De acuerdo. El pensamiento medieval, la naturaleza está lejos de la verdad. Claro, claro, de hecho, en el pensamiento medieval, en gran medida, llevado de la dinámica platónica, lo que Dios ha creado está ahí, hombre, es parte de la gloria del creador, ¿no? Pero no deja de ser más que un triste residuo, poco menos que una especie de moquillo de Dios dejado caer sobre la tierra o la tierra misma, sería el moquillo de Dios, es decir, que efectivamente no tiene... ¿Por qué? Porque es inerte, porque carece de esa capacidad de generarse a sí mismo. Bueno, estas son ideas muy, eso, propias de la teología, de la metafísica, que a nosotros, como estudiantes de estética, de teoría del arte, nos interesan en la medida en que afectan a nuestro campo, en la medida en que en un momento dado se empieza a definir prácticas artísticas en función de la imitación de este concepto de naturaleza activa. Digo activa para enlazar con Moritz. Pasamos del final de la Edad Media, principios del Renacimiento, a ya el siglo XVIII, finales, casi en el XIX, con Moritz, que es uno de los autores que junto con Goethe, Kant, Schiller y tal, están en la República de los Fines. De hecho, Moritz lo dirá en alemán y dirá que el arte es la imitación de la fuerza activa de la naturaleza, ¿vale? Que es una fuerza de autoorganización de la naturaleza. Me interesa destacar a Moritz, bueno, ya lo veréis en eso, lo podéis leer en el libro, espero que así lo entendáis mejor, ¿no? Pero me interesa destacarle porque es un puente intermedio entre la Edad Media, el Renacimiento y nuestra época contemporánea. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido uno de los avances fundamentales de la biología? Primero de la biología celular, pero luego ya de la teoría de ecosistemas y de un montón más de la teoría de sistemas, de la teoría de la inteligencia. Uno de los avances fundamentales ha sido recuperar precisamente la noción de autopoiesis, que la había apuntado al principio, ¿os acordáis? Autopoiesis, que significa autofabricación o autoconstrucción, ¿vale? Os invito a que indaguéis un poco, esto está en Google, en Wikipedia, donde queráis y tal, hay un montón de documentos sobre autopoiesis. La autopoiesis es un principio según el cual los biólogos, a partir, y esto es interesante porque son biólogos chilenos, que no es que sean precisamente tal, que vale, habían estudiado en Harvard, pero en la época de Allende se vuelven a Chile a trabajar allí y es desde allí desde donde producen este concepto. ¿Qué significa la autopoiesis? Significa que para los biólogos, en vez de concebir las criaturillas y los bichillos y a nosotros mismos como si fuésemos máquinas, empezarán a concebirlo como entes capaces de autoorganizarse. No solamente de autoorganizarse, sino de autoproducirse, ¿vale? En el concepto este de autopoiesis va a haber una de las... va a traernos uno, sí, Maturana, muy bien, hombre, Ritchie, ¿qué pasa? Con Maturana y con Varela, y el concepto de autopoiesis va a traer de la mano otro de los conceptos fundamentales que veremos también aquí en este curso, que es el de acoplamiento estructural, pero eso lo veremos otro día o lo podéis repasar en clases pasadas, que yo creo que lo he explicado más veces, ¿vale? Y odio repetirme. Pero bueno, el concepto de autopoiesis nos interesa de nuevo porque pone la idea de autonomía precisamente en el centro mismo de nuestro conocimiento, o sea, de nuestra epistemología, pero también de nuestra ontología, desde lo que decimos que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Fundamentalmente, criaturillas, seres, entes que se autoproducen, que se hacen
a sí mismos porque no pueden hacer otra cosa. No en el sentido del businessman americano. El hacerse a sí mismo aquí significa que cada cual hace lo que puede hacer y lo que debe hacer. El auto del autopoiesis es ambiguo, si se puede referir al individuo o al grupo, se refiere a ambas cosas, pero fundamentalmente en biología se entiende siempre que la individuación precede a la evolución, ¿vale? Pero vamos, evidentemente esto es un proceso de co-construcción, ¿verdad? No vamos a entrar en huevos y gallinas hasta estas alturas, ni es nuestro tema, ¿no? Lo que me interesa es poneros en estas breves clases de media hora son apenas conceptos que a vosotros luego resuenen y os permitan investigar y ser usados en vuestros trabajos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, a lo que estábamos llegando es a que la autopoiesis sitúa la idea de autonomía, o sea, la idea de darnos nuestras propias normas, en el centro mismo de nuestro conocimiento, de nuestra ontología, de nuestra estética, claro está, y hasta de nuestra ética. De hecho, Maturana tiene una frase muy bonita que vincula la comprensión de esto de la autopoiesis con la comprensión nada menos del sentido de la vida. Y él dice, claro, es que el sentido de la vida para una mosca consiste en ser mosca, en mosquear, dice él. Y el sentido de la vida para un humano consiste en ser un pedazo de humano, en ser lo más humano que puedas en el sentido determinado de ser humano que a ti se te dé bien. Esto es la teoría clásica de la acción, como le hemos llamado alguna vez, en la cual, para los griegos, los epicúreos, los estoicos y tal, bueno, para muchas escuelas, para todos los socráticos en general, todos los hijillos de Sócrates, se entiende que lo que está bien hecho es aquello que da cuenta de lo que tú eres, de lo que tú puedes hacer, ¿vale? Porque si pretendes ser otra cosa que no eres, pues mal vamos, ¿no? Y ser un héroe, claro, la teoría del héroe consiste en hacer lo que tienes que hacer porque de hecho te expresa, es decir, da cuenta de tus posibilidades, de tus potencias y de tus necesidades, ¿verdad? La autonomía, ¿a qué se refiere, Salguero? Es un término de Kant. La autonomía precisamente con un autonomía, a ver, súper bien. Joder, lo he escrito mal también. Autonomía. La autonomía refuerza aún más este aspecto en el sentido de que esa especie de producción de ti mismo sale de ti mismo y no te es concedida por nadie. Vamos a ver, se trataba de ser finos. Si hablásemos solamente de autonomía, algún canalla podría decir que la autonomía nos la dan y por las mismas nos las quitan, ¿verdad? Es una especie de graciosa concesión del rey Federico de Prusia que le concede autonomía a tal ciudad o a tal corporación o a tal ciudadano, igual que se la quita. Pues no, con la autonomía se reivindica este carácter inherente, originario de la autonomía, de la autopoiesis a cada cual. Y por tanto es algo que no te pueden quitar. No, te pueden quitar la vida, pero la autonomía, la autonomía no, ¿vale? ¿Autopoiesis es una forma de mayéutica activa? Bueno, Ruiz, como vienes, es más cosas. Efectivamente, la mayéutica, que es el método de Sócrates para de alguna manera hacernos parir aquello que somos, ¿verdad? Pues efectivamente nos ayuda a entender nuestra propia capacidad autopoética, ¿no? Nos vincula a ella de alguna manera. Autopoiesis es más que una mayéutica porque de hecho no hace falta en muchos seres autopoéticos, muchas criaturillas autopoéticas no les hace falta que nadie les ayude a parir, sino que de alguna manera se sueltan solos, ¿verdad? En cualquier caso, esto de la autopoiesis nos interesa mucho para entender cómo, de nuevo, concebir la sensibilidad estética y concebir las obras de arte. No solamente lo estético, en sentido de sensibilidad, no solamente lo artístico en tanto obra, sino todo junto, ¿vale? Y entonces será cada obra la que se produzca a sí mismo, a sí misma. No es que sea el arte por el arte en un sentido así, no sé, como desconectado, indiferenciado. No, se trata de que una obra de arte, un poema, una música, solamente puede producir lo que ella misma de alguna manera contiene en tanto lógica, en tanto manera de estar en el mundo, en tanto sensibilidad. Entonces se reproduce, cada obra se reproduce a sí misma y se vuelve a plantar en el mundo diciendo, aquí estoy yo, ¿sabes? Esa especie de cosa, ¿de acuerdo? Bueno, estoy haciendo muchas preguntas y temo que me disperse si os las contesto todas aquí ahora mismo. Pero vale. A ver, M. Blasco 104.
Dice que tenemos cada uno nuestra personalidad, pero nos influye todo lo que nos rodea. Efectivamente. Esto me lleva, mira qué bien, Blasco, esto me lleva a cerrar la clase, que faltan 7 minutos. Vamos a cerrarla con dos conceptos que también derivan bueno, de la física. Yo lo he leído mucho en astrofísica, en gente que trabaja sobre galaxias y tal, que son los conceptos muy sencillos no hace falta que los escriban de entender, de novedad y confirmación, ¿vale? ¿A qué os suena lo de novedad y confirmación? Pues a lo mejor a poco que os apretéis el cerebrillo os resuena a disposiciones y repertorios, o a posibilidad y necesidad, los que hayáis trabajado temas modales conmigo. ¿De qué va esto? Pues muy sencillo. Para los físicos, cualquier sistema es una especie de cruce entre lo que es nuevo y lo que se confirma, ¿verdad? Para ellos, el 0% de novedad, o el 100% de confirmación, sería un sistema muertecillo, completamente estancado, ¿verdad? Y a su vez el 100% de novedad, 0% de confirmación, sería un estado de absoluto agitación, absoluto ruido e imposibilidad de sostener o de mantener nada. Efectivamente, los sistemas estéticos y nosotros, como personillas también, somos todos un cruce, un equilibrio, cada uno en su propia medida en la que necesite, somos un equilibrio entre novedad y confirmación, entre intervenciones disposicionales y los repertorios, los conjuntos de sentido que construimos con esas intervenciones disposicionales. Vive Dios que cada cual tiene que encontrar su propio punto de equilibrio entre novedad y confirmación. Y habrá momentos de tu vida en que digas, no, yo 85% de novedad, vale, pues tú mismo. Y habrá momentos en que digas, no pasa nada, ¿sabes? Todo eso está muy bien, pero yo quiero tener un 70% de confirmación y un 30% de novedad. Es un equilibrio dialéctico, efectivamente, porque está en diálogo, porque está en cruce. De alguna manera, la novedad y la confirmación, la novedad todo el tiempo va dando como una ola en la playa, ¿no? Va dando golpecillos, va oleando, y la playa se confirma en tanto playa y eventualmente se modifica. Y cuando sube la marea, pues cambia su línea o se readapta o lo que sea, ¿no? Pero esa dinámica básica, dialéctica, ciertamente, entre novedad y confirmación es la que nos permite entender muy bien también, además, cómo funcionan las culturas estéticas. Efectivamente, Raposo, las novedades dependen de nuestras disposiciones y dependen de alguna manera de las disposiciones de aquellos agentes estéticos o materiales o formales y tal que nos acosen, que nos invadan, ¿no? Pero en gran medida, con nuestras propias disposiciones le damos entrada o no a esas novedades. Y por tanto las articulamos, las injertamos, por así decir, en los repertorios, en las colecciones de formas, en las colecciones tendencialmente estables de formas, de objetos, en las que nos reconocemos, ¿no? En las que hacemos cuartelillo, en las que nos refugiamos, por así decir. Novedad y confirmación, disposiciones, repertorios, el río y la casa. ¿Os acordáis de esa metáfora de Lezama Lima? ¿Alguien se acuerda del verso de Lezama Lima? Es que siempre lo digo. Lezama Lima decía, y con eso cerramos esta clase, porque es una hermosa manera de cerrar la clase. Lezama Lima, el poeta cubano, decía que la imaginación era una casa al lado de un río. ¿A qué es bonito? Una casa al lado de un río. Es decir, un pedazo de confirmación al lado de un flujo de novedad y que se van tramando. Bien es cierto que la casa al lado del río debería ser un molino, como mi casa de campo, que pasa el agua por abajo, y que de hecho se mueve la casa y se sigue asentando, moviendo. Pues vale, con esta bonita metáfora y este juego conceptual dejamos el tema, ¿vale? Hemos introducido la noción de natura naturans, hemos vindicado la importancia de que el arte imite la natura naturans y no la natura naturata, si es que hay. Hemos visto las implicaciones teológicas, políticas, sociales de este cambio conceptual con el cual arranca de alguna manera el Renacimiento y la Ilustración, ¿vale? Hemos visto que este hecho de que el arte imite la natura naturans de un modo tentativo, de un modo un tanto laboratoriesco, ¿verdad?, constituye precisamente el núcleo, uno de los núcleos duros del concepto de autonomía ilustrada, que lo tenéis en la República de los Fines, ¿vale? Y hemos visto cómo esto no es una idea friki del Renacimiento o del XVIII, sino que se mantiene a través de Moritz, a través de Goethe, hasta la ciencia contemporánea. Y os he hablado de la noción de autopoiesis, de autoproducción,
que la acuñan biólogos en los años 1970 y así, y que de hecho alcanza su plena vigencia, porque claro, en el año 70 no se la publicaba ni el tato, la idea Maturana y Varela, pero alcanza su plena vigencia en los 90, ¿vale? Con lo cual está esto más o menos tramado. Y para rematar el resumen y despedida, hemos introducido la dialéctica novedad-confirmación, que también os invito a que la busquéis en internet, e indaguéis y tal. El teórico que se sacó esto de la novedad-confirmación, el físico, de hecho, es Weizsäcker. Ernst Weizsäcker. Os queda esto bonito, a ver si puedo escribirlo. Weizsäcker. Yo creo que lo tengo. Este es Weizsäcker. Por si queréis indagar, ¿vale? E insisto, novedad y confirmación nos viene bien simplemente como planteamiento para luego irnos metiendo más en harina en las dialécticas mismas de conformación de la obra de arte y de la experiencia estética, ¿vale? Bueno, complicároslo con el trabajo no será tanto. Pues algún mérito tenéis que tener. Bueno, voy a cortar la clase, ¿vale? Venga, compañeros. Buenas noches.